Sobreviviendo la vida cristiana. Vamos nosotros a comenzar, ya que estamos comenzando el nuevo año escolar, como se hace en la escuela también. ¿Y cómo se comienza el nuevo año en la escuela? ¿Ya se les olvidó? Con un repaso. Entonces vamos nosotros a hacer un repaso de cómo nosotros podemos sobrevivir la vida cristiana. Y vamos a comenzar con la palma. ¿Y cómo es la palma? A ver, ¿qué cosa es? Cristo, controlándolo todo. La semana pasada hablamos de qué? Un cuerpo, muchos miembros, ¿ok? Un cuerpo, muchos miembros, y que no puedes hacerlo solo. La vida cristiana no se puede vivir sola. Hace falta ayuda. Y hoy, a ver, ponga la mano así, Vamos a disparar, Dos naturalezas. Hoy vamos a hablar nosotros de dos naturalezas. Y eso es algo que espero poder hacerlo con claridad, porque es un tema bastante difícil de tratar. Y esas dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal, están en una pugna, están en una pelea. Y al final lo que se está decidiendo es la batalla de nuestra alma. La batalla de nuestra alma. ¿A cuántos de ustedes les gusta leer? Según las personas que saben de eso, dicen que los estudiantes que tienen éxito son los que les gusta leer. Así que usted empieza a leer si usted quiere tener éxito en la escuela. Pero a mí me gusta siempre leer. Y una de las novelas que me gustaba cuando yo era muchacho era La Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro, que fue escrita por Robert Louis Stevenson. Y ese autor, Robert Louis Stevenson, también escribió otra novela que se hizo también famosa porque le hicieron películas, que era Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Cuántos de ustedes conocen de eso? Se han hecho varias películas de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Ustedes se acuerdan? El famoso Dr. Jekyll era un hombre bondadoso, era un hombre que ayudaba en la comunidad, un médico. Se tomó una poción que él estaba tratando de buscar una medicina y aquello lo cambiaba y lo transformaba en Mr. Hyde. Y lo cierto es que si el médico era una persona de importancia en la comunidad, un líder de la comunidad, Mr. Hyde era un asesino y era feísimo. Era uno que salía de noche y terrorizaba el barrio. Y qué sorpresa al final de todo, que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde eran la misma persona. Entonces nosotros nos encontramos que en nuestra vida esa historia de Hollywood, de ficción, aparece verificada en las palabras de la Biblia por el apóstol Pablo. En el pasaje que nosotros leímos, les invito a que busquen en su Biblia este pasaje. Y si ustedes quieren, pues pueden tomar notas, porque vale la pena tomar notas, porque esto es algo bastante difícil de explicar. Entonces, vamos nosotros a seguir el pensamiento de Pablo y recordando en el trasfondo la batalla por nuestra alma que se está librando entre nuestra naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Entonces, Pablo está hablando con una iglesia en un pueblo que se llamaba Colosas. Y entonces él le está diciendo a ellos cómo sobrevivir la vida cristiana, entendiendo lo que es esa batalla entre el ser espiritual y el ser carnal que vive en nosotros. Dice Pablo, si ustedes pues han resucitado con Cristo. ¿Cuántos de ustedes han resucitado con Cristo? Levanten la mano. Todavía están vivos. Se supone que para resucitar hay que morir primero, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿No resucitaron? Entonces, aquí vamos a hablar, y Pablo empieza a hablar en términos de dos niveles. Él habla de un nivel superior de arriba, que es el nivel de la realidad espiritual, que no sigue siendo menos realidad que el otro nivel, que es el nivel de nuestra realidad física en la cual vivimos ahora. O sea, que hay una conversación ahora que trata de explicar estos dos niveles, el nivel de arriba
y el nivel de abajo. Cuando usted vino a Jesús y recibió a Jesús como Señor y Salvador, y usted experimentó la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo, usted fue llevado de muerte a vida. ¿Cómo explicar eso? Ok, ¿cuántos de ustedes han montado en el metro alguna vez? Aquí no tenemos metro, tenemos un trencito que da la vuelta, pero bueno, más o menos. Pero cuando uno monta en el metro, uno tiene que comprar una ficha. Y esa ficha es la que usted pone en la máquina cuando usted va a entrar. Ahora usan una tarjetita, pero usted tiene que tener esa ficha. Entonces yo me acuerdo que yo cogía mi ficha para montar en el metro, ¿y dónde me la metía? En el bolsillo. Y entonces yo andaba todo el día, jugaba, hacía lo que tenía que hacer, iba donde tenía que hacer, pero la ficha mía, ¿dónde estaba? Y entonces cuando iba al metro, ¿qué hacía? Sacaba la ficha, la metía en la máquina y entraba. Bueno, eso es lo que Pablo está tratando de explicar. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, algo sucedió en el mundo espiritual donde Dios nos dio la ficha de resurrección. Entonces, ya sea cuando Jesús venga o ya sea cuando yo vaya a Él, voy a usar ¿qué cosa? Ay, hay que entrar. Aquí está la ficha. Por eso es que yo no tengo miedo a morir, porque tengo en mi bolsillo ¿qué cosa? Entonces cuando yo me muero, sí, el token, el famoso token, pongo mi ficha y ¿qué pasa? Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Dice Pablo que ustedes que han resucitado con Cristo, busquen las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir eso de que Cristo está sentado en la diestra de Dios? ¿Cuántos de ustedes están sentados? Yo estoy parado, ustedes están sentados. Ojalá que yo estuviera sentado y ustedes parados. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que esas sillas son bien cómodas. ¿No es verdad que son cómodas? ¿Cuánto tiempo usted puede permanecer sentado en esa silla? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Usted puede estar sentado un día en una silla? ¿Una semana? ¿Usted puede estar sentado una semana en esa silla? Ok, ahora voy a poner al absurdo. ¿Usted puede estar sentado 2 milenios en esa silla? O sea, que la idea de ver a Cristo sentado en una silla esperando, eso es una imagen. ¿Una imagen de qué? Bueno, que en el libro de los Salmos se habla de la autoridad del Mesías, que Dios creador le dijo, ven, siéntate aquí al lado mío, hasta que yo ponga tus enemigos en el estrado de tus pies. Vamos a ganar todo aquí. Lo que quiere decir es que Jesús no está sentado en una silla, está en control y dominio de todo. ¿Qué es lo que dice esto? Cristo viviendo en mí, controlando todo. Lo cierto es que no solamente está controlándome a mí, Cristo está controlando todo. Y entonces usted dice, pero la gente hace lo que le da la gana. Exactamente. Porque Dios nos da a nosotros la libertad. Nos respeta lo suficiente, nos ama lo suficiente para decirnos, tienes permiso de hacer lo que tú quieras. ¿Y puedo hacer algo que no te gusta? Claro que sí, si eso es lo que tú quieres. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Ok? ¿Entendieron? O sea que Jesús está en control de todo, que nosotros tenemos una ficha en el bolsillo que nos une a la resurrección de Jesús. Y Pablo sigue explicando, dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ayer tuve yo el privilegio de, por primera vez en muchísimo tiempo, de ir yo a la playa. Mi esposa me invitó a ir a la playa y me metí en el agua. Y las olas eran altas y fuertes. Y yo, bueno, pues me lucí, nadando, flotando. Mira, mi amor, haciendo como la ballena, echando agua por la boca. Todo eso. Fui por mi esposa porque a ella le agrada eso. Y bueno, pues fuimos, estábamos los dos. Pasamos un rato muy agradable. Y entonces yo la molestaba a ella. Oye, mira, me están picando los pies. Los pececitos. Y digo, acuérdate que si hay pececitos chiquitos, quiere decir que hay grandes también. Mira por ahí un tiburón. ¡Ah! Pero lo cierto es que en el mar hay un montón de peligros que no se ven. Hay un montón de cosas que pueden suceder. Hay un montón de gente que se han ahogado. Hay un montón de gente que les ha pasado cosas que todavía estamos tratando de explicarlas. Una corriente lo lleva, un animal que nadie lo vio. Es peligroso ir al mar. Cualquiera se puede ahogar. Y nosotros ahí revoloteando.
Porque estábamos nosotros completamente rodeados por agua, en un mar que nosotros no controlamos y que desconocemos. Esa es la vida humana. Estamos en un océano de una cultura que no controlamos, que no conocemos, que ni siquiera sabemos lo que está pasando, pero ahí estamos con el agua hasta aquí. Y algunos, ¿entienden lo que les estoy diciendo? O sea, Pablo les quiere enseñar a los colosenses que están sumergidos en la cultura en que viven. No somos de esa cultura, pero estamos ¿qué? Y si se descuida uno, ¿qué puede pasar? La cultura se lo traga. Entonces, Pablo les está diciendo, pongan la mira. Cuando él dice la mira, no es estar mirando para los celajes. Está diciendo, enfoquen su atención en las cosas de lo que es el reino espiritual. De las cosas de la realidad espiritual. De las cosas donde Dios está obrando y quiere que nosotros estemos obrando. No se pongan a mirar las cosas de abajo, porque eso no va a funcionar. Dice, porque ustedes han muerto. ¿Cuántos de ustedes han muerto? Que yo sepa, están vivos. ¿Cómo Pablo va a decirle a los colosenses que estaban muertos cuando estaban vivos? Es la realidad espiritual de que nosotros entendemos que cuando recibimos a Cristo somos muertos al pecado y vivimos en Él, a la nueva vida en Jesús. Esa es una realidad espiritual que sucedió en ellos y que sucede también en nosotros y puede suceder en cualquier persona que le da a Dios el permiso de hacer ese cambio en su vida. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes están escondidos con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos de ustedes tienen un hermano mayor? ¿Ah? Qué rico es tener un hermano mayor. La desgracia es cuando uno es el hermano mayor. Ese soy yo. Entonces yo tenía un hermano menor. Y entonces mi hermano menor se buscaba líos. Y entonces ¿quién era el que daba la cara? Nunca se me olvida que una vez mi hermano se buscó un lío con un muchacho que se llamaba Lázaro. Y bueno, Lázaro... y entonces mi pobre hermano, y entonces voy yo para allá. Y yo era un muchachón también. Y le hice así a mi hermano, ponte atrás de mí. A ver, Lázaro, ven acá. ¿Qué es lo que tú quieres? Se acabó se acabó el problema. Entonces, mi hermano tenía el problema con Lázaro, pero entonces, ¿dónde se metió él? Atrás de mí. Y entonces, ¿quién fue el que dio la cara? Eso es lo que Pablo está enseñando a los colosenses, que Jesús es el que se pone delante de nosotros y le dice al mundo, y le dice a todo lo que hay en el mundo, y le dice a todo lo que hay ahí en el espacio. ¿Alguien tiene algún problema con David Lema? No, él está escondido aquí atrás de mí. A ver, dale, venga. ¿Alguien tiene algún problema con él? Entonces, esa es la idea que Pablo está diciendo, que estamos escondidos nosotros, ¿en quién? En Jesús. Él es el que nos protege, Él es el que da la cara, es el que da la cara. Dice que entonces, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado. ¿Cuántos de ustedes creen en la segunda venida de Cristo? Oye, ese amén estuvo fuerte. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús viene otra vez? Hay un himno que dice, viene otra vez, y lo cantamos con todo lo que tenemos y nadie lo cree. ¿Cuántos de ustedes se levantaron hoy, abrieron la ventana y dijeron, wow, hoy Cristo viene? Que eso fue lo que Pablo dijo, Maranatá, Maranatá. Hoy Cristo viene, hoy Cristo viene, hoy Cristo. Pablo creía que Cristo venía ese día. Los colosenses pensaban que Jesús venía en ese día. Y ya han pasado 2000 años. ¿Y qué pasó? Aquí estamos. ¿Y dónde está Jesús? Bueno, los testigos de Jehová dicen que ya vino y nadie se dio cuenta. Yo creo que si Jesús viene nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, el problema es que nosotros creemos, decimos amén, levantamos la mano, cantamos, pero el día que pasa, bueno, si se tardó 2000 años, se tarda 1000 años. Y seguimos viviendo como qué. Porque hay una cosa cuando la gente nos está vigilando y hay otra cosa cuando nadie nos está vigilando. Ustedes se han dado cuenta en las clases, ahora que están empezando las clases, cuando la maestra está en la clase, se oye un alfiler caer en el piso. Cuando la maestra dice, perdonen, tengo que salir, y sale. ¿Entienden lo que les digo? Si nosotros creemos que Cristo viene hoy, vivimos diferente que si pensamos que Cristo, bueno, Jesús va a venir, vamos a ver qué pasa. ¿Entienden lo que le estoy diciendo?
Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice que si nosotros esperamos que Jesús sea manifestado, nosotros vamos a ser manifestados con Él en su gloria. O sea, que hoy no somos lo que vamos a hacer, pero cuando Jesús se manifieste, ahí pongo yo mi moneda. ¿Y qué pasa? Compartimos la gloria de Dios. Yo no sé cómo va a ser eso. Yo sé que eso va a ser tremendo. La experiencia que yo tengo con el metro es que, yo no sé ustedes, pero los metros que yo he montado son apestosos, son sucios, la gente uno arriba del otro. Ahora fuimos a Madrid y mi esposa, que no había experimentado mucho el metro, ¡ay, amiga! Sí, cuando el metro está vacío es una gloria. Cuando el metro está así, ¡ay, Dios mío! ¿Qué no vimos? No tengo tiempo para contarle, pero ¿qué no vimos? Lo cierto es que fuimos a Rusia. Tuve el privilegio de ir a San Petersburg y dice la guía, vamos a montar en metro. Y yo digo, venir a Rusia a montar en metro, lo último que faltaba. Y te dan la monedita, y yo meto la monedita, y una escalinata inmensa de larga. Y yo decía, Dios mío, esto va a ser terrible. Para sorpresa mía, cuando llegué allá abajo, era como entrar en un museo. Súper limpio, no había un papelito, no había nada sucio. Habían obras de artes, habían estatuas. Aquello, yo decía, pero este es el metro, nos metemos en un museo. ¿Esto es el metro? Sí, 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 señor, es el metro, cállese. Nos montamos en el metro, fuimos a la otra estación, otra belleza. Y yo decía, pero ¿quién iba a imaginarse que el metro aquí en San Petersburg, en Rusia, iba a ser esta belleza? Bueno, pues esa experiencia que yo tuve es la que vamos a tener nosotros, porque nosotros pensamos, bueno, ya he montado un montón de veces en metro, poner la monedita, salir para el otro lado, y de pronto viene Jesús y nos encontramos del otro lado y aquello es maravilloso, aquello es increíble. O nosotros nos toca poner la monedita e irnos a encontrarnos con Jesús, ¿y qué sucede? Maravilloso. Yo no sé, dice Pablo, que oído no oyó ni mente se imaginó, ni ojo vio lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Y eso es lo que está hablando. Dice, cuando sea manifestado, todos vamos a ser manifestados. Viendo esa esperanza, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Estamos hablando de la gente en Colosas hace 2000 años. Pero qué es casualidad, lo mismo que estamos pasando nosotros aquí. Está hablando aquí de fornicación. ¿Sabe cómo se dice fornicación en griego? Porneia. Y de ahí se sale la palabra ¿qué? Pornografía. O sea que ya eso existía. En la ciudad, al lado del Vesubio, encontraron un montón de cosas, groserías también, de pornografía, en un lugar que hace 2000 años que está sepultado por un volcán, encontraron pornografía en las paredes. Quiere decir que eso es... ¿Ustedes creen que hoy no hay pornografía? ¿Y en dónde está? Y fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Y quién hoy en día? Eso es normal. Hoy en día todo lo hace, todo el mundo lo hace, en donde quiera. En aquel tiempo era lo mismo. Entonces ahora nosotros tenemos que escoger lo de arriba o lo de abajo. Lo de arriba es mantenerse uno puro, limpio, separado, santo. Lo de abajo, hacer lo que te dé la gana. Y entonces nosotros vemos aquí que incluye la impureza. La impureza, suciedad. ¿Qué suciedad? Suciedad moral. Yo tuve la experiencia, no muy gustosa, de ir a la playa en el Golfo de México. Allá por Panamá City. Fuimos para allá, de lo más contento. Me metí a nadar. Y cuando voy nadando, siento que algo se me pegó. Y hago así, hago así. Cuando salí, estaba lleno de chapapote, de petróleo. Una de las plataformas del Golfo había tenido un despido de petróleo. Y bueno, lo habían puesto en las noticias, pero ¿qué noticias? Ni que no iba a leer yo. Y entonces me meto. Y entonces cuando salgo, el agua no lo quita. Hay que buscar un líquido de eso, a quitar pintura para quitarse aquello. Salí yo con todo aquello manchado. Pero ¿y esto qué cosa es? Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos en el mar de esta sociedad y se nos pega la suciedad que hay en el agua. Yo no fui buscando aquello.
Yo no fui con una idea de qué iba a pasar, pero cuando salí, ¿cómo salí yo? Lleno de chapapote, por aquí, por acá, por todos lados. Y tremendo lío después para buscar el líquido para quitarme aquello. Y el día se fue. Entonces, eso es lo que sucede en el mundo en que vivimos con la impureza del ambiente, las pasiones. No estamos hablando de buenas pasiones, estamos hablando de malas pasiones que le caen atrás a cosas que no deben seguir. Los malos deseos. La avaricia es querer tener y tener y tener y tener más. Dice que esto es idolatría. Y antes yo pensaba que era la avaricia y la idolatría. No, todo esto es idolatría. Todo esto es idolatría. Un ídolo es un dios falso al cual uno adora. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes son idólatras? Bueno, pues yo espero que no muchos, pero la realidad es que cualquier cosa que nos amarra y nos sostiene como una adicción, de pronto somos ¿qué cosa? Todas estas cosas causan adicción, dicho sea de paso. Entonces, estaba leyendo yo la historia esta semana de una joven y me impactó muchísimo, porque es una historia real. Es un manual de un libro de psicología donde está hablando de adicciones, y entonces esta chica de 20 y pico de años cuenta su historia. Ella es adicta a los opioides, ¿ok? Esos son las pastillas esas para el dolor. Entonces dice que ella estaba sentada en su hogar viendo televisión con sus 2 hijos y su esposo, y están viendo una película y comiendo rositas de maíz o palomitas, y de pronto le entra el deseo. Se paró, se cambió de ropa, le dice a su esposo, voy a salir. Ya el esposo y los hijos ya saben lo que ella va a hacer. Ya ellos saben, ya han pasado por esto. Le dicen, por favor no vayas, por favor quédate aquí con nosotros, por favor no. No, tengo que salir a coger aire, tengo que coger aire. Y ella misma dice en su narración que ella sabía que eso era mentira, pero tenía que decir algo. Ella sale, se monta en el auto y dice que el auto automáticamente fue a donde estaba el vendedor de la droga. La compró y la usó. Entonces ella, después que pasa eso, dice que ella no tenía control ninguno de la voluntad que la llevó a hacer eso, sabiendo que iba a romper el corazón de su esposo, sabiendo que iba a dejar a sus hijos pero hechos leña, sabiendo que iba a tener una consecuencia terrible para ella. Eso es idolatría. Que uno se arrodilla y adora a un Dios que uno no puede decir que no. Aquí hay personas que son idólatras a lo que es la pornografía, a lo que es la sexualidad sin control, a lo que es una pasión descontrolada, un montón de cosas. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Y es idolatría porque se adora, no hay control. Dice, en estas cosas, dice, la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Yo quiero que ustedes entiendan algo que yo entendí hace poco. Y siento que no lo haya entendido con otro tiempo atrás. Pero yo siempre veía la vida cristiana en términos de éxito y fracaso. Uno tiene éxito y uno fracasa. Uno tiene éxito y uno fracasa. Uno tiene éxito y uno fracasa. Entonces, la serie de la vida cristiana es un montón de fracasos. Vamos a ponerlo así, ¿ok? Fracaso y fracaso y fracaso y fracaso y fracaso. Pero estuve mirando y leyendo, inclusive estaba hablando con el pastor Pileggi de este tema, de que no es solamente éxito y fracaso. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo no dice porque ustedes fracasaron. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que hicieron? Dice, la ira de Dios viene sobre los hijos fracasados. No, eso no es lo que dice. ¿Los hijos qué? De desobediencia. Eso le da una vuelta completa al asunto. Porque ahora, si somos desobedientes, es porque también somos ¿qué? Obedientes. Cuando somos obedientes, experimentamos el favor y la bendición de Dios. Cuando somos desobedientes, experimentamos la ira de Dios. ¿Entendieron eso? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si yo me siento fracasado, digo, ahí se acabó todo. Bueno, fuera, ya no voy a probar más. No voy a decidir más. No voy a hacer más nada. Me desanimo completamente. Pero cuando es desobediencia, ¿qué puedo hacer yo? Pararme, pedir perdón, decirle, Señor, cámbiame.
¿Y el Señor qué hace? Nos cambia. ¿Y nosotros qué sucede? Comenzamos otra vez. Esa es la diferencia, que entonces ahora somos hijos de obediencia o hijos de desobediencia. Podemos escoger ser obedientes y podemos escoger ser desobedientes. Si soy desobediente, puedo yo pedir permiso para arrepentirme, para ser cambiado. Y Dios dice que tenemos un abogado que se llama ¿cómo? Jesucristo, que interviene por nosotros. O sea, que nosotros podemos salir de nuestro pecado, podemos salir de toda la basura que está en este mundo. Pedimos perdón a Dios y el Señor nos prepara para seguir adelante. ¿Entendieron eso? Dice, ustedes hacían eso en otro tiempo, pero ya eso cambió. Ahora desechen todo esto: la ira, el enojo, la malicia, los insultos, lenguaje ofensivo de su boca. ¿Cuánto usted dice mala palabra? Bueno, a mí se me enseñó que eso no se decía, pero llega uno a algunos lugares y se le pega todo lo malo. Y quitarse uno de arriba el mal hábito de las malas palabras es difícil, porque llega un momento que usted no las dice, pero las sigue ¿qué? Pensando. Y Dios es el que nos limpia de eso. Cuando nosotros se lo pedimos, Dios nos lo quita. No hay nada que sea más así, por decirlo así, de disgusto, que uno ve a una persona que dice que es de arriba y que está diciendo malas palabras. Uno dice, pero pastor, eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? Es de abajo. Y así hay un montón de cosas que en nuestra cultura son normales, que todo eso es de abajo, y entonces nosotros seguimos haciéndolo, pretendiendo, como que no importa. Sí importa. Importa muchísimo. Entonces, Pablo nos está llevando a nosotros, igual que llevó a esta gente, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Esa es la naturaleza carnal, el viejo hombre. Así éramos, así vivíamos, pero ahora la cosa ha cambiado y se han vestido del nuevo hombre, la nueva naturaleza, el cual se va renovando, cada día mejor. Cada día mejor. Ustedes saben que los latinos tenemos una característica bien interesante, que cuando compramos una casa, aunque sea una chocita, poco a poco, ¿qué vamos haciendo? Le vamos haciendo arreglos. Arreglamos la puerta, arreglamos la ventana, arreglamos el refrigerador, arreglamos esto. Cuando venimos a ver, tenemos un palacio. Porque vamos, ¿qué? Renovando. Los latinos hacen eso. Lo mismo en la vida cristiana. Empezamos con una chocita, pero vamos, ¿qué? Renovando, arreglando, poniendo, añadiendo, haciendo este arreglo por aquí. Y el Señor nos va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. O sea, queremos ser como Jesús. Él es el patrón. Queremos andar nosotros aquí como gente que reflejan la vida de Jesús. Esto es una cuestión de ética. Ética es la ciencia de cómo vivir. Eso es lo que somos ahora. La ética cristiana, la manera cristiana de vivir, demanda que vivimos nosotros según las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Esa es la realidad espiritual, porque es el reflejo de la imagen de aquel que nos creó. La imagen de Cristo no es el hombre carnal, la imagen de Cristo es el hombre espiritual. Y entonces nos lleva a esta diferencia. Dice, en esta renovación, en esto que estamos nosotros arreglando, no hay distinción entre griego y judío. Bueno, ¿qué distinción era entre griego y judío? Los griegos se creían que eran lo máximo. La cultura griega había despuntado, los grandes filósofos, las grandes filosofías, había de todo. Ellos eran el plus ultra. Y los judíos, ¿cómo lo consideraban los griegos? La gente retrógrada. Nosotros tenemos 1 millón de dioses, ellos tienen un solo Dios. Esa gente se visten que parecen espantapájaros. Nosotros mira cómo nos vestimos nosotros. O sea, que había una diferencia cultural grande entre ellos. Y dice Pablo que no hay diferencia entre eso. Tampoco hay diferencia entre circuncisión o incircuncisión, que para los judíos aquello era. Y entonces en la iglesia de Colosas estaba el día de eso. No, el que quiere ser cristiano de verdad tiene que circuncidarse. Bueno, pues no.
Y Pablo dice, eso no importa. También habla de una diferencia que a nosotros nos cuesta entender. Bárbaro o escita. Bárbaro o escita. ¿Quiénes eran los bárbaros? Para nosotros los latinos decir eso es bárbaro. Es algo importante, ¿no? Todo el que no era romano. Todo el que no era romano. Y en aquel tiempo ser romano era como ser norteamericano aquí. Todo el que no tiene el pasaporte azul era un bárbaro. El que no era romano era ¿qué cosa? Un bárbaro. Y entre los bárbaros estaban los escitas. ¿Okay? Los escitas tenían una zona que estaba más o menos cerca de lo que hoy es Irán. ¿Y cómo serían los escitas de bárbaro, que fueron los primeros que le ganaron a las legiones romanas? Los romanos le tenían miedo a los escitas. Entre los bárbaros eran los escitas. Eso era y Pablo está diciendo, ok, tanto cuento que tienen ustedes con los bárbaros y los escitas, eso no existe, no es importante. Entonces, las diferencias que tenemos nosotros entre terroristas o no terroristas, entre musulmán y cristiano, nada de eso importa. Lo que importa es lo de arriba y lo que importa es lo de abajo. Esclavo o libre. Uno que está aguantado completamente socialmente, otro que tiene plena libertad. Dice, lo que importa es que Cristo es todo. Todo y en todos. Cristo es todo. Cristo está en control de todo y Cristo está en todos. O sea que si nosotros vamos a vivir una vida que agrada a Dios, es en las cosas de arriba y negando las de abajo. Ahora, ¿eso cómo se puede explicar? Y en el tiempito que me queda, quiero decirle que esta semana en nuestras estaciones de vida se va a discutir en detalle la verdad sobre las dos naturalezas. Las dos naturalezas. Un día soy así y el otro día ¿cómo soy? Las dos naturalezas. Y en realidad no tengo que explicar mucho. ¿Sabe por qué no tengo que explicar mucho? Porque ustedes ya esto lo saben. Y no solamente lo saben, sino que no hablamos de esto. Es como Bruno, que lo dejamos en el cuarto y nadie lo saca de ahí. Nadie habla de Bruno. ¿Por qué? Entonces todo el mundo, nadie dice, hey hermanito, sí, hoy tuve un día fatal. Hoy la naturaleza carnal ganó, acabé. Nadie dice eso, ni nadie dice, hoy tuve un día fenomenal espiritual. Hoy sí que hice todo lo que Cristo quería. Eso ni lo tratamos, no lo hablamos. ¿Por qué? Porque estamos avergonzados. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque fallamos en esa guerra. A veces gana uno y a veces gana el otro. Entonces, es como, ¿a cuánto a ustedes les gusta el boxeo? A mi papá le encanta el boxeo, yo lo odio. Pero entonces vi muchas peleas de boxeo. Y entonces, ¿cómo empieza la pelea de boxeo? En esta esquina tenemos ahora a un contrincante que viene pesando toda la expansión y el peso de su ego. La naturaleza carnal. La naturaleza carnal. Una naturaleza pecaminosa, natural. No es algo lindo para ver, no es algo lindo para ver. Y para el cristiano, nosotros, Pablo nos lo dice en el libro de Gálatas, dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, la obra de la carne son evidentes. Y Pablo da una lista, de la misma lista que ya nosotros vimos en Colosas. Todas las cosas que estamos viendo nosotros hoy. Este viernes me sucedió algo. Entonces, iba yo manejando. ¿Y cómo iba yo? En el Espíritu. Y entonces mi esposa empezó a hablar. Y empezó... Y entonces empiezo yo a subir la temperatura. Y empiezo yo a subir. Y yo le decía, Señor, cállala, que se calle, que se calle. Y ella seguía. Ustedes están riendo porque ustedes saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Y yo no sé cuándo, pero en un momento hice así.
Por poco sale mi esposa volando por la ventana para afuera. Porque hubo un cambio en mi actitud. De pronto grité yo. Fíjate que hasta yo me asusté. ¡Ya, cállate! Hasta se echó a llorar. No, yo no quería que tú te echaras a llorar. Después hablamos, entonces después hablamos de eso. Ayer hablamos de eso. Pero ¿qué fue lo que me pasó a mí? ¿Qué fue como que si el diablo me pellizca y me dice y salí yo gritando y yo con una cosa pero desagradable, iracundo. Entonces el simpático y alegre y chistoso doctor Lema de pronto. Entonces le estoy siendo honesto. ¿Saben por qué le estoy siendo honesto? Porque todos estamos iguales. Algunos más, otros menos. Pero nadie puede sentirse tan confiado de que, bueno, yo nunca voy a hacer esto. ¿Yo siempre voy a hacer qué? Entonces, el reto es que tenemos nosotros que dejar a un lado esos comportamientos pasivo-agresivos, dejar a un lado esos secretos personales, muy personales que nos tienen aquí amarrados, dejar a un lado los malos hábitos, dejar todo lo que nos perjudica a un lado. ¿De qué es difícil? Es difícil, pero nosotros tenemos que andar según el Espíritu. Entonces eso nos lleva al segundo contrincante, que muchas veces la gente tiene a la carne como un oso, como una bestia, y entonces al Espíritu como un espagueti. No, en esta esquina tenemos a un contrincante que está desarrollado en toda la disciplina de la vitalidad espiritual. Y entonces ¿quién sale por allá? ¡Wow! Déjeme decirle que hay cristianos que hacen que los demonios tiemblen. ¿Por qué? Porque andan según el Espíritu. Hay cristianos, y yo los conozco y ustedes los conocen, que la carne es la que se esconde. No, vaiguero otra vez, me va a meter una oración, corre. Hay cristianos que tienen dominio. Hay cristianos que tienen una relación con Dios tan cercana que no tienen por qué estar mirando en las cosas y las tonterías de abajo, porque están siempre mirando ¿para dónde? Para arriba. Eso es lo que nosotros deseamos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice Pablo en Gálatas 5, pasaje famosísimo, dice, pero el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Porque así es como nosotros tenemos que ser. Así es como nosotros tenemos que permanecer. El ideal, pero no es un ideal inalcanzable, es el ideal de Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros crecemos en Cristo? ¿Cómo crecemos en Cristo? En las estaciones de vida. ¿Cómo crecemos leyendo la Biblia? Yo le doy gracias a Dios porque en esta iglesia hay gente que lee la Biblia todos los días. ¿Y sabe cómo yo lo sé? Por sus vidas. Aquí hay gente que oran, son guerreros de oración. ¿Cómo lo sé? Por sus vidas. Entonces, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos nosotros que amar, tenemos que servir. ¿Saben por qué nosotros fuimos a la escuela aquella? No para que pusieran el nombre de nosotros en una pancarta, en un anuncio lumínico, ni mucho menos. Lo hicimos porque somos seres con la mira arriba. Eso es lo que somos. En esta iglesia somos una comunidad de personas que están mirando ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Por qué oramos por los muchachos? ¿Por qué oramos por los profesores? Porque queremos poner la mira ¿dónde? No nos vamos a dejar llevar por el pánico y el miedo. Nos vamos a dejar llevar por el Espíritu. Entonces eso es lo que nosotros buscamos, compartir a Cristo. Una persona llena del Espíritu comparte a Cristo. Una persona llena del Espíritu cumple la gran comisión. Y no hay que ir a África para hacerlo, usted puede hacerlo en su barriada. Una persona llena de Jesús da sus diezmos y ofrendas porque ve lo de arriba. No se preocupa, ¿por qué? Por lo de abajo. Entonces, para concluir, una pregunta. ¿Quién es el ganador? Porque cuando vamos a una pelea de boxeo, siempre queremos ver ¿qué cosa? Cuando suena la última campana, ¡ping, ping, 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 ping! Y entonces vienen y declaran el ganador. ¿Quién es el ganador en esa batalla por el alma tuya? ¿Quién gana? ¿Este o este?
se van a quedar fríos. Tú decides. Yo decido. Nosotros decidimos quién es el que va a ganar. ¿Ustedes se imaginan eso? Usted y yo decidimos quién va a ganar. ¿Cómo? Bueno, una vez oí la historia de un señor que le preguntaron esa misma pregunta. ¿Y cómo uno sabe quién va a ganar? Si el espiritual o el carnal. Dice, eso es bien fácil. Imagínense que usted tiene 2 perros. ¿Cuántos de ustedes tienen perros aquí? Yo soy alérgico, así que no se preocupen por mí. Pero esta persona tenía 2 perros y él dijo, el perro a quien yo le doy comida y alimento y cuido, ese es el que va a estar fuerte y el que va a hacer todo lo que tiene que hacer. El perro que yo descuido, que no le doy comida, no le doy agua, no le doy cariño, ese perro no va a servir para nada. Entonces, la naturaleza que tú alimentas, esa es la que va a triunfar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los Colosos y lo que está diciendo a los Gálatas. Le está diciendo, ustedes deciden, ustedes deciden. Lo triste es que nosotros somos hipócritas. Esa es la realidad. Y nos agarran de la manera más sutil. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, que estaba yo rebosante en mi nueva fe, rebosante en los caminos del Señor. Y yo y otro joven, que también ahora es pastor de una iglesia también grande, fuimos al cuadrángulo, o sea, al lugar donde está el centro de toda la vida universitaria. Y hay una esquina que le decían la esquina de los filósofos. Y entonces ahí va la gente a discutir todo lo que le daba la gana. Todo el que quería hablar se paraba a hablar. Y entonces ese día habían un ciento de personas. Y entonces hay una chica nicaragüense vestida con una boina comunista, con un pullover negro y rojo. Y ella estaba discursando acerca de los beneficios del comunismo. Y entonces ella está en ese momento histórico en que Somoza estaba batallando con los sandinistas. Y ya sabemos cómo la historia terminó. Ella era sandinista. Y ella estaba aquí diciendo todas aquellas cosas. Y entonces, cuando ella terminó de hablar, yo no sé qué me movió. Y me paro yo alante de toda aquella gente y les refuto todo a ella, punto por punto. Le digo, eso que ella está hablando, eso es una historia inventada, porque la realidad nunca es así. Yo vengo de Cuba, donde ya eso pasó. Eso que ella está proponiendo, ya eso pasó en Cuba y fue un desastre y sigue siendo un desastre. ¿Y ella por qué no va a Cuba a verlo? Eso que ella está diciendo aquí, en Cuba no lo puede decir. Y eso que ella está diciendo aquí, en Nicaragua tampoco lo puede decir. Y yo no lo puedo decir porque si voy a Cuba me llevan preso. Y si voy a Nicaragua me llevan preso también. Así que alguien está equivocado. Y entonces comencé yo a hablar de mi fe, de Cristo, de la transformación. Y fue aquello tremendo. Yo me sentí, el amigo mío estaba ahí, vino y me apoyó. Bueno, aquello fue tremendo. Y entonces ella viene y me dice, me gustaría hablar más acerca de eso. Y yo le dije, sí, me gustaría que tú fueras a Cuba conmigo. En ese momento de triunfo, en esa euforia espiritual, voy yo para la clase. Y entonces viene una amiga y me dice, David, acabo de quiero lanzar un disco y tengo aquí las pruebas. Quiero que tú escuches las canciones que yo voy a cantar. Ok, pues para allá fuimos para su automóvil. Ella encendió el auto, puso el tape. Y yo le voy a ser bien honesto. Yo lo que oí era gatos que estaban destripando. Yo nada más, y entonces, como ustedes me conocen, cometí el error de decírselo a ella. David, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que parece que están matando gatos. Eso suena horrible. Bueno, la chica aquella, para sorpresa mía, se echó a llorar. Porque yo, el que había ido de este plano espiritual, había bajado a este plano y le había dicho cosas que en realidad ahora yo me doy cuenta que, podía haber tenido un poquito más de suavidad, podía haberlo hecho de otra manera, pero no, yo como estaba, se lo disparé así como vino.
se echó a llorar. Bueno, ella agarró por un lado y lloró. 10 años después estoy yo en una iglesia, bueno, hoy en día es la iglesia más grande de Luisiana. Yo era el pastor asociado y el pastor me puso a cargo de una programación de evangelismo. Y yo, entonces habíamos invitado a una cantante famosa. Y bueno, la cantante en una iglesia grande, lo había pagado. Entonces, cuando entra la cantante, adivina quién era. Y cuando me vio, se quedó así y me dice: hola David, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo estás? Dice, qué bueno que estás ahora aquí pastoreando en esta iglesia, sí, qué bueno. Y entonces le dije, bueno, mira, lo siento por lo que... Dice, no. Dice, ya eso pasó. Lo cierto es que me heriste y me dolió por años. Pero, gracias a lo que me dijiste, cambié las pistas. Ahora era famosa. Lo que les estoy diciendo es que todos, un día somos así y mañana somos asá. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los gálatas. No tenemos por qué ser así. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso es una decisión nuestra. Entonces, en este momento yo quiero terminar con una oración y con una simple pregunta. Y eso somos nosotros los que determinamos. Yo voy a orar para que el Señor nos hable a nosotros y nos mueva a tomar la decisión. Y yo estoy aquí de pie. Yo estoy de pie porque tengo que estar de pie. Pero yo quiero que ustedes sepan que en este momento yo estoy de pie. Porque yo quiero que ustedes sepan que yo he tomado la decisión de andar no según la carne, sino según el Espíritu, según esté en mi posibilidad. De que somos humanos, somos humanos. De que a veces nos sale la cosa mal, nos sale la cosa mal. Nosotros queremos tomar la decisión de andar según el Espíritu, no según la carne. Perdónanos, Señor, las veces que hemos fallado. Enséñanos a que en nuestra desobediencia podemos venir nosotros ahora mismo y pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestros fallos, y que tú nos pones otra vez a nosotros para poder nosotros ir adelante de fe en fe, de gloria en gloria, de poder en poder. Si el Señor te está hablando, ahí donde usted está, póngase de pie, tomando una decisión. Esto es entre usted y Dios. Ahí donde usted está, póngase de pie diciendo: yo decido hoy que la naturaleza espiritual va a ganar esta batalla. Yo decido hoy que mi naturaleza espiritual va a triunfar a la carnal. Y si tú estás lidiando con los problemas de la carnalidad, eso es, pídele perdón a Dios. Dile: Señor, cámbiame. Yo quiero que gane el otro. Yo quiero que triunfe el otro. Yo no quiero ser carnal. Yo no quiero ser carnal. Yo no quiero darle más gritos a mi esposa. Yo no quiero meterle patadas al perro. Yo no quiero hacer cosas que van a desagradar al Señor. Yo no quiero hacer cosas que me van a ensuciar a mí con las cosas de aquí abajo. Yo quiero vivir una vida como la vida que Jesús nos ofrece, escondida en Él. Una vida donde ya yo tengo mi moneda en el bolsillo de que voy a compartir su resurrección y su gloria. Una vida que está completamente proyectada hacia arriba. No hay ninguna razón que yo esté mirando para abajo y funcionando abajo. De que estamos en el agua, pero eso no quiere decir que yo tengo que estar tomando agua, ni quiere decir que yo me voy a ahogar. Eso lo decidimos hoy nosotros. Eso lo decidimos hoy nosotros. Vamos a terminar en oración y yo quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención. Y sobrevivir la vida cristiana no es fácil.
Nadie dijo que era fácil. Y este es el problema que tenemos, la guerra dentro de nosotros entre lo espiritual y lo carnal. Señor, venimos delante de ti en este momento dándote gracias porque tú estás con nosotros y porque tú estás por nosotros. Señor, en este momento te pedimos que tú nos ayudes a vivir en el nivel, en la esfera, en el lugar de las cosas de arriba. Señor, hay un montón de cosas que no entendemos, pero las pocas que entendemos nos indican que debemos nosotros andar así. Y hoy decidimos nosotros, Señor, andar en el Espíritu y no según las obras de la carne. Señor, llévanos a que podamos nosotros ser las personas que tú has diseñado que seamos, que podamos vivir en la victoria de la fe en Cristo Jesús y nosotros poder vencer a la carne, que cada día está en nosotros tratando de vencer a nuestra naturaleza espiritual. Señor, nos ponemos en tus manos ahora y te pedimos tu bendición durante esta semana para que podamos nosotros tener tu victoria en Cristo Jesús, que podamos nosotros ser controlados por Cristo, que podamos ser un cuerpo y que podamos nosotros vivir con nuestras dos naturalezas, sabiendo que hemos decidido que la naturaleza espiritual es la que va a ganar. Llévanos a esa victoria. En Cristo Jesús lo pedimos.